Hemos conversado varias veces con Raúl Sor sobre esta voluntad que tiene Alemania, y no solamente la dirigencia de Alemania, sino que el país alemán, y con todas las discrepancias que puedan haber, cuando se le pone en la cabeza una idea que le parece a la gran mayoría del país algo conveniente. En este caso, por ejemplo, terminar con la energía nuclear en Alemania. Lo que nos va a contar Raúl Sor en este momento sobre cuáles son las determinantes que causaron que Alemania, que fue uno de los primeros países en Europa en tener plantas de energía nuclear, haya decidido dejarlas y qué tanto eso puede debilitar su situación respecto de otros países. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, este fin de semana Alemania dio un paso trascendental y marcó el fin de una era. Más de 60 años de energía nuclear que llegó a representar 30%, más de 30% de la producción eléctrica de Alemania. Se cerraron las últimas 3 plantas en forma definitiva y RIP. No hay más energía nuclear, nucleoeléctrica en Alemania. Y esto, claro, provocó polémica a lo largo de los 60 años. Todo el mundo recordará las enormes manifestaciones antinucleares, el eslogan que se usaba, nuclear, no gracias. Y Alemania destacó como uno de los países con mayor movilización contra la energía nuclear. Si se compara, Francia tuvo más reactores que Alemania. Sin embargo, en Francia siempre hubo un apoyo, si no mayoritario, muy importante a la energía nuclear. No así en Alemania. Y las raíces de esto, Fernando, son históricas. Alemania ha sido en 2 guerras el campo de batalla entre distintas potencias, y el gran temor del pueblo alemán era que si se llegaba a un nuevo conflicto, Alemania otra vez iba a ser el campo de batalla, y por eso Alemania buscó una cierta neutralidad. No quería que se instalaran, por ejemplo, misiles con capacidad de portar armas atómicas, y la energía atómica, que tiene un pecado original, y el pecado original de la energía atómica es que nació vinculada a la guerra como un arma, es decir, el primer uso conocido y masivo de la energía atómica fue contra Japón, y por lo tanto quedó sellada esta visión de que era un arma de destrucción masiva, no un arma, el arma de destrucción masiva, y en un pueblo que, digamos, después, especialmente de los enormes sufrimientos que tuvieron también los alemanes. Los alemanes causaron mucho sufrimiento, pero ellos sufrieron de manera bastante brutal los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Surgió un movimiento pacifista muy sólido, muy fuerte, muy bien organizado, que empezó movilizaciones por todo el país y permanentes contra la energía nuclear. Pese a ello, se desarrolló la energía nuclear, pero la oposición nunca desapareció, y con el crecimiento del Partido Verde, que tenía la reivindicación antinuclear a la cabeza de sus exigencias, y con la llegada de los verdes al gobierno, especialmente en el gobierno de la señora Merkel, bueno, Alemania tomó esta gran decisión de acabar con la energía nuclear. Y hoy su ministra de Medio Ambiente acaba de declarar algo que ha estado demostrado en la práctica. Dijo, lo que hemos visto es que la energía nuclear es muy difícil de manejar en una situación de crisis. Bueno, y Fukushima en Japón es la demostración viviente de eso, pero Chernobyl y otros accidentes han demostrado que si bien la energía nuclear tiene algunos méritos, por ejemplo, no es contaminante, no tiene emisiones de CO2, es contaminante de otra manera, pero aunque los accidentes son escasos, cuando ocurren son absolutamente devastadores, como quedó demostrado en Japón. Ahora, dime una cosa, estos reactores que tenía Alemania,
eran antiguos, alguna vez conversamos de eso, eran ya bastante antiguos, podían ser, por ejemplo, actualizados, modernizados, con todas las posibilidades de darle y otorgarle una mayor seguridad que como habían sido confeccionados en el pasado. Sí, era posible, pero a un costo muy alto. El costo era prohibitivo y dado que había una posición, digamos, era tan alto el costo que si se modernizaban iba a ser no por un par de años, sino que por décadas. Y eso habría un debate muy importante. Y bueno, acá también hay otro elemento central, Fernando, y es que si tú apuestas por lo nuclear y haces las grandes inversiones, lo haces en detrimento de otras energías. Y lo que se ha propuesto ahora el gobierno alemán es potenciar el desarrollo de las energías renovables no convencionales, principalmente el viento y mareomotriz y otras energías renovables. Digamos, si tú vas a Alemania, está lleno de molinos de producción eléctrica. Por lo tanto, la energía eólica es fundamental. Incluso Alemania, que tiene pocas fuentes, tiene incluso energía geotérmica. Es decir, están buscando todas las posibilidades, y naturalmente también hidroeléctrica, de energía renovable. Y están muy bien encaminados. Es decir, una de las grandes virtudes del Estado alemán, y tú lo señalabas en la introducción, es que cuando se proponen algo, realmente son muy tesoneros y trabajan muy en serio. Es decir, no hacen declaraciones sin un fundamento. Y lo que han dicho, en estos momentos ya más del 40% de la energía eléctrica producida en Alemania proviene de fuentes renovables, no convencionales, y ellos esperan ya para el 2030 tener 80% de la energía de fuentes renovables. De manera que si tú piensas que la energía nuclear ahora, al momento ya casi al cerrar, representaba apenas el 6% de la energía eléctrica producida en Alemania, no tenía sentido invertir más en una energía que, de acuerdo a la decisión del gobierno alemán, agonizaba, versus una que está en pleno auge y que hoy día en Alemania la producción de fuentes renovables no convencionales es más económica, bastante más económica que lo que salía la energía nuclear. Entonces, de un punto de vista económico, de un punto de, racionalmente, la decisión del gobierno alemán es una buena decisión, pese a que hay muchos que tienen temores que Alemania está abriendo una ventana de vulnerabilidad por la guerra en Ucrania. Alemania era un gran consumidor del gas ruso, ya no está recibiendo gas ruso y, bueno, hay ninguna fuente es 100% segura, por lo tanto, todavía hay quienes piensan que hay que por lo menos mantener una reserva con carbón, que es una de las fuentes principales, y en forma quizás un poco oportunista, algunos de los contrarios a cerrar las centrales nucleares dicen, pero mira, vamos a consumir carbón que es mucho más contaminante. Si la amenaza principal hoy día para el mundo es el calentamiento global, bueno, por favor, mantengamos las nucleares hasta que tengamos suficiente alternativa, pero no pasemos al carbón, que es el más contaminante de los combustibles de cara al calentamiento global. Oye, hay un punto que me gustaría saber si es que lo conoce, porque, a ver, estamos hablando de energía nuclear para todos los efectos de paz en una situación de Alemania pacífica, pero a la hora de, por ejemplo, los arsenales bélicos militares, ¿no tienen contemplado los alemanes energía nuclear en sus bombas, en sus misiles, en sus cosas? Como yo tenía entendido que Alemania era uno de los países, junto con varios otros de Europa, que tenían capacidad bélica nuclear. No, Alemania es un país desnuclearizado desde el punto de vista bélico, es una de las condiciones
que le fue impuesta después de la Segunda Guerra ¿Y eso no Mundial. ha cambiado? Y si bien, claro, había armas nucleares en Alemania, pero eran de Estados Unidos, Sí. o quizás de otro de sus aliados, me refiero a Francia, pero no tenían armas nucleares propias y nunca desarrollaron esa capacidad, no porque no tuvieran la capacidad científica, que la tienen de sobra, pero por acuerdo. Y, digamos, Francia fue muy militante en asegurarse que Alemania no desarrollara esa capacidad nuclear, aunque hubo algunos esfuerzos en algún momento políticos alemanes, especialmente el señor Strauss de Bavaria, de Baviera, estuvo, se dice, hay investigaciones al respecto, que estuvo involucrado en planes secretos para la producción de armas nucleares, pero nunca llegó a mayores, e igual que Japón no han desarrollado, me refiero a otro de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial derrotados por los aliados, no han desarrollado armas nucleares y por tratado no lo pueden hacer. De manera que, claro, siempre puede existir la sospecha del momento que tú tienes una central nucleoeléctrica y tienes uranio enriquecido, estás en un camino que podrías derivar a un arma nuclear. Pero en el caso de los alemanes, en que había además tanta oposición interna, hubiese sido suicida para un gobierno iniciar ese camino. Suicida políticamente. Sí, claro. Raúl, la última pregunta sobre esta materia. Esto ya, se cerran las últimas plantas nucleares ahora. ¿Y cómo se produce la transición a las nuevas situaciones, o ya está todo conectado para que puedan funcionar las nuevas energías que tú mencionaste? No, claro, estamos hablando de Alemania. Si hay un país donde no improvisan, es precisamente Alemania. Y están, como te digo, muy bien encaminados. Es decir, es realmente notable que ellos, según las informaciones, 80% de la energía va a provenir de fuentes renovables no convencionales para el año 2030. Es decir, están muy avanzados. Y ahora ya tienen más de 40% de energías renovables, con fuentes relativamente escasas. O sea, la hidroelectricidad no abunda, pero el desarrollo en energía eólica y solar en Alemania ha sido espectacular. Y eso que Alemania, comparado con Chile, por ejemplo, tiene mucho menos recursos solares. Eólicos sí, pero solares son muy inferiores, y tú paseas por Alemania en varios viajes y está lleno de paneles solares para la producción eléctrica, y han desarrollado sistemas muy originales como los biodigestores, es decir, cómo utilizar materias orgánicas para transformar desechos agrícolas, transformarlos en electricidad. Alemania, bueno, a nadie le sorprende su capacidad industrial e ingenieril, pero puestas al servicio de las energías renovables, es notable lo que han logrado. Sí, bueno, yo espero que sea una súper buena experiencia, porque siempre uno tiende a mirar con detención aquellos experimentos, si tú quieres, o aquellas situaciones donde eventualmente una energía más benigna reemplaza sin daño a una energía que eventualmente puede ser complicada. Y desde ese punto de vista, bueno, vamos a ver si es que hay muchos más países en Europa que, mirando lo que pasa en Alemania y viendo los resultados, y que son exitosos, empiezan a hacer algo parecido. Sí, bueno, lo que enseña Alemania, a mi juicio, es que donde hay voluntad, hay un camino. ¡Ay, qué bonita tu frase! Oye. Esa la voy a poner en tu epitafio, me voy a acordar. Donde hay voluntad. Ojalá hay que te demore. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Corto.